Hola, muy buenos días. Estamos conectados en este momento con el profesor Francisco León Ochoa. Estamos en nuestra sección de preguntas, precisamente de nuestro webinar del pasado viernes, que por desgracia pues no pudimos continuar por fallas técnicas. Por acá también tenemos a nuestro director ejecutivo, quien les dará unas pequeñas palabras antes de dar inicio. Bueno, bienvenidos a todos. Esta es nuestra sesión complementaria de lo que fue nuestra primera charla con el profe Francisco Ochoa. La idea es poder complementar aquellas preguntas que quedaron en el chat y que el profe las pueda resolver para que complementen los conocimientos de las personas. Entonces, sin más preámbulo, profesor Ochoa, Catalina, podemos iniciar con la sesión. Listo, profesor. Entonces, Sí, acá señor. precisamente la primera pregunta que nos generaron a través de YouTube fue Lucía Calvera. Dentro del pago de las servidumbres, ¿se debería incluir el daño por la desvalorización del predio? Personalmente considero que sí. ¿Cómo se puede calcular este daño? Lucía, buenos días. Sí, evidentemente, digamos, el punto central en el cual quise hacer énfasis en la charla es el punto que usted pregunta, sobre el cual usted toca. Tradicionalmente, los valuadores de servidumbres se han limitado a valorar la faja por donde pasa la red y aplicar a ese valor de faja un porcentaje de afectación, que como lo mencionaba, en la tradición ha fluctuado entre el 30 y el 100% del valor comercial de esa faja. Adicionalmente, han evaluado daños visibles tangibles. Ejemplo, destrucción de cercas, una destrucción de una casa, de un establo, un daño sobre una vivienda. Pero jamás en Colombia se ha institucionalizado el reconocimiento de la desvalorización o del daño en el resto del predio, que es lo que técnicamente se denomina el daño al remanente. Esa idea de valorar y de poner adicionalmente como parte del valor a tasar el daño al remanente ha hecho carrera en América, en el mundo entero, en varios países de América Latina ya está arreglada, y la invitación es a motivar a los valuadores que incluyan, porque así la ley lo invita a hacer, la ley de valoración de servidumbres o de servidumbre en la industria de los hidrocarburos, habla de incluir dentro del valor a indemnizar todos los daños ocasionados por la presencia de la servidumbre, todos los perjuicios ocasionados. Así que cabe lugar, en mi opinión, a incluir y debe hacerse la valoración de todos los daños en el remanente. Ahora, ¿cómo tasar los daños en el remanente? Lo primero que habría que establecer es si efectivamente se puede demostrar que existe daño. Tengo que ser claro, evidentemente, en que en muchas ocasiones no se ocasiona ningún daño en el remanente. Pero hay varios casos probables que quiero mencionarles en donde sí puede haber daños en el remanente. Ejemplo, cuando al fraccionar un Se potrero, te está yendo el audio. ¿ahí me escuchas? Sí, se escucha bien. Yo estoy escuchando bien. Ok, bueno, Es que se te escucha como entrecortado. por No, no, ejemplo, no, lo estoy escuchando bien, Kat. Lo estoy escuchando bien. ok, continúo entonces. Cuando en un potrero se parte, por ejemplo, por la presencia de una red de un oleoducto alto y parte de ese potrero queda sin agua. Evidentemente, la parte que queda sin agua pierde valor frente a lo que valía anteriormente. ¿Cómo determinar esa minusvalía? Dos formas. Una, comparando, es decir, indagando valores de tierra, de predios, con agua y sin agua. Y ese diferencial es, es la pérdida de valor por haber desprovisto de agua ese predio. Otra manera de calcular ese perjuicio sería estimar cuánto cuesta acondicionarle el agua, es decir, o elaborar un pozo, o llevar la tubería y ponerlo en funcionamiento.
serían maneras, digamos, simples, prácticas, de sentido común, de tratar de determinar ese valor. Casos también como el fraccionamiento del lote, me refiero, por ejemplo, a lotes urbanos o en parcelaciones industriales, residenciales, y como fruto de esa presencia de la servidumbre quedan fracciones o restos de terreno que no son autónomamente desarrollables y que literalmente se pierden. ¿Cuál sería el valor del perjuicio? Pues estimar cuánto dejó de percibirse por la venta de esas fajas. Y esa situación se presenta con bastante frecuencia. En cultivos agrícolas, con frecuencia, la existencia de redes eléctricas, por ejemplo, impide fumigaciones aéreas. Y al impedir las fumigaciones aéreas se presentan problemas, ejemplo, como en la industria bananera hay más propensión a la presencia de la cigatoca. Entonces, toca recolectar el racimo, los racimos, unas 3-4 semanas antes del término usual. Eso implica una pérdida de peso y esa pérdida de peso se traduce en un menor ingreso. Entonces, el perjuicio estaría dado por la disminución de los ingresos ocasionados por la imposibilidad de fumigar aéreamente, más unos extra costos que normalmente implica el mantenimiento de las plantaciones cuando hay que hacerlo de manera manual, terrestre y no aéreamente. Ahora la pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Cuando son cultivos de larga vida, literalmente lo que hay que hacer es el cálculo financiero de la perpetuidad. Esas son algunas simples ilustraciones de cómo llegar a la valoración de ese daño al cual usted se refiere, que lo denominamos técnicamente el daño al remanente. Siguiente pregunta, Catalina. Entonces también a través de YouTube, José Oscar Tamayo Rivera pregunta, ¿se puede aplicar ese 10% a los otros tipos de servidumbre por analogía? Buena e interesante pregunta la de Oscar. Realmente quiero decirles que los códigos civiles hablan muy poco, como pudimos verlo en la charla, de teorías o principios valuatorios para llegar a determinar la tasación completa y plena de la servidumbre. Yo me atrevería a pensar que sí, que por analogía, cuando no haya demostración de un perjuicio colateral o daño en el remanente, haya evidencia clara, es lógico aplicar ese 10% del cual habla la servidumbre de tránsito de acueducto. Y como lo mencionaba en la charla, pienso que ese 10% tiene justificación y pudo haber tenido probablemente una motivación en el legislador por la molestia que implica en la perpetuidad la existencia de una red y los permisos, las molestias que implica entrar equipos, hacer mantenimientos, etc. De manera que yo justifico y encuentro bastante lógico aplicar ese cobro adicional del 10% sobre el valor tasado. Siguiente pregunta, Catalina. Listo, también a través de YouTube, Rogelio Espinola pregunta, cuando la voluntaria tiene una alternativa, pero hay problemas en épocas de lluvias, ¿es legal? No es mi campo el derecho, pero pensaría que no hay lugar a ello. Si existen maneras, desde el punto de vista de ingeniería, de resolver el problema de inundaciones. Ahora, si el problema de inundación, por ejemplo, se sube un río y es técnicamente imposible tener otra opción, pensaría que sí puede ser un tipo de servidumbre legal y obligatorio. Listo, seguimos con la siguiente pregunta. El señor Jairo Arango también a través de YouTube. ¿Todas las servidumbres hay que inscribirlas en el certificado de tradición?
Sí, Jairo, sí hay que escribirlas. Como veíamos, algunas servidumbres se adquieren por título y entonces el título se inscribe, el título o la resolución. Y algunas otras se adquieren por prescripción. Cuando esa prescripción se declara por parte de una autoridad, esa declaratoria, esa resolución, ese fallo, debe inscribirse en el folio de matrícula inmobiliaria. Entendamos que el folio de matrícula inmobiliaria es un documento publicitario, es una valla, es una especie de valla que dice, en este predio hay una servidumbre. Y justamente lo que se trata es de proteger al posible comprador acerca de la existencia de esa servidumbre cuando vaya a realizar cualquier tipo de negocio. Entonces la respuesta es sí, se deben inscribir todo tipo de servidumbres. Siguiente pregunta, Listo. Catalina. Ahora, a través del Facebook Live, André González, se entendería que el valor de la faja de tierra es únicamente un componente del valor total de la servidumbre. Si es así, ¿cómo se presenta el valor al cliente? Saludos desde Argentina. André, buenos días. Tienes mucha razón. El valor de la tierra es solo uno de 3 componentes que debe tener la valoración de la servidumbre. Y mi sugerencia es presentarlos separados, o sea, 3 elementos claramente diferenciados. Primer elemento, un valor relacionado con la faja, el que tú mencionas. Segundo elemento, los daños físicos tangibles, como hemos mencionado, cultivos, cercos, construcciones, merma de producción temporal por las obras inherentes a la construcción de la servidumbre. Y el tercer elemento, el cálculo del daño al remanente, que hay muchas maneras de calcularlo en función de qué tipo de daño se haya presentado. En el material que se pasó en la conferencia, digamos, hay unos modelos que plantean los argentinos, justamente el Tribunal de Tasaciones de la Nación, y los costarricenses. Pero hay muchas otras metodologías que simplemente surgen de la comparación del antes y el después, que es, en otras palabras, la teoría que ha sostenido el IVAPE, y hay varios autores avalúos que simplemente hablan de comparar el valor antes de la imposición de la servidumbre y el valor después de la imposición de la servidumbre para reconocer el impacto que la presencia de la servidumbre pudo haber tenido en el predio. Ok. También a través de YouTube, Jairo pregunta, ¿cómo se puede valorar el perjuicio? Jairo, buenos días. Bueno, yo creo que en las preguntas anteriores hemos tratado de dar algunas explicaciones. Hay un criterio que yo te recomendaría siempre utilizar, es el criterio del antes y el después. Ahora, hay ocasiones un poco complejas. Hemos tenido casos de esto, por ejemplo, una finca de recreo, una pequeña parcela de recreo que tiene 2.000 metros. Y en esa parcela se cruza una servidumbre, por ejemplo, de un oleoducto, un tubo grueso, subterráneo. ¿Es visible? No. Sin embargo, yo pregunto, ¿con qué tranquilidad los dueños de esa parcela van a continuar disfrutando de su predio, sabiendo que tienen un enemigo oculto, enterrado, que tiene un riesgo evidente de explosión, de derrame, y que les puede ocasionar una tragedia? Esta situación ha sido, por ejemplo, en Colombia un poco sui generis, porque tenemos un grupo guerrillero, ustedes probablemente han oído hablar de él, cuyo objetivo principal es dinamitar redes de oleoducto. Entonces, la existencia de redes de oleoducto para nosotros específicamente es de alto riesgo, y la presencia en un predio, sobre todo un predio de recreo de pequeño tamaño, un tubo que transporte combustibles, es evidentemente un riesgo grande. También, por ejemplo, hago referencia cuando usted tiene una vivienda campestre
cuyo principal atractivo es la vista hacia un valle, hacia un lago, hacia una población, etcétera, hacia unas montañas, y instalan una red eléctrica y unas torres. Y resulta que el principal objetivo que va a continuar viendo usted después de la presencia de la servidumbre es la torre y la red. Es decir, a usted literalmente le taparon la mejor parte, la parte más valiosa de su propiedad, que es la vista. ¿Cómo determinar el valor de ese perjuicio? Uno pensaría, bueno, es bien difícil encontrar comparables de lotes con buena vista y sin buena vista. Si puede tenerlos, utilice ese punto de comparación. Pero hay técnicas estadísticas de encuesta, de multicriterio, mediante los cuales usted puede consultar expertos y mediante esa consulta de expertos intentar entender, en opinión de los, vuelvo a repetir, de los expertos, qué tan valioso, qué tan importante es disfrutar de esa vista y cuánto es el impacto que la presencia o que la afectación de la vista puede tener en el resto del predio. Sin lugar a dudas, no cabe ninguna duda, repito, que un lote, que una propiedad que tenga una afectación en la vista, una afectación por un mal vecino, como es el caso del tubo del oleoducto que les acabo de mencionar, demerita la propiedad en un valor muy superior al que le pagaron por meramente el espacio ocupado por la red o por el tubo. Son, digamos, ideas o modelos que se utilizan en el mundo para tasar ese tipo de perjuicios. Siguiente pregunta, Catalina. A ver, entonces Luis Enrique Villalobos, también a través de YouTube, pregunta, en los rangos de las tablas de afectación no se hace referencia ni al 60% ni al 80%. ¿Por qué? A ver, Luis Enrique, digamos, más que un punto preciso son unos rangos de valores, pero digamos que la idea general es, fíjate que ahí utilizamos dos tablas. Yo hablé de unos valores bajos, de una afectación baja, media y alta. Los costarricenses utilizaron esa misma tabla y crearon 5 categorías. Simplemente recomendaría y sugeriría tomar esto como un punto de referencia y elaborar matrices o elaborar tablas con rangos de acuerdo a la situación específica que se esté valorando. Digamos que la idea principal es tratar de tener unos referentes para entender cómo son los niveles de afectación en las servidumbres. ¿Ok? Diego Pulido, también a través de nuestro canal de YouTube. Si la servidumbre pasa por una zona que hace parte de una reserva forestal, ¿el propietario tiene derecho a reparación? Por supuesto que sí. Por supuesto que tiene derecho a reparación en todo tipo de terreno, es decir, cualquier tipo de afectación. Y esos terrenos con afectaciones hídricas, en muchos casos, son más valiosos que el resto del predio, justamente porque allí se produce las aguas requeridas para valorar y desarrollar el resto del predio. A ver, también a través de YouTube. Edgar Barajas Ortiz. ¿El costo de asesoría evaluatoria y jurídica debe hacer parte de los daños como gastos derivados? Sí, en general en los procesos jurídicos ese tipo de gastos deben y pueden ser incluidos en lo que se denominan las costas judiciales. Ahora, si el acuerdo en el monto del pago es prejudicial, podría llegar a formar parte del monto a indemnizar, pero depende, digamos, de las voluntades. La lógica indica que debería formar parte. Siguiente pregunta.
Jorge Delgadillo pregunta, ¿zonas de protección hídrica del predio objeto se deben indemnizar? ¿A qué valor? Esas zonas se deben indemnizar, por supuesto, y se deben indemnizar al justo valor comercial en función de la norma imperante en el país. En general, por ejemplo, tiene su pregunta, Luis, mucha relación con una que acabamos de contestar, y es lo siguiente. Terrenos con declaratoria de protección ambiental, forestal o hídrica tienen, vuelvo a repetirles, unos valores especiales, normalmente iguales a las tierras agrícolas, en algunos casos superiores, porque pueden tener unos servicios ambientales que generan ingresos a los propietarios. Habrá que mirar la condición específica. El caso de zonas hídricas pueden llegar a tener valores superiores al resto de los terrenos, por cuanto es allí donde se producen aguas necesarias e indispensables que valorizan el resto de las tierras y que hacen que puedan generarse cultivos agrícolas con mejores productividades. De manera que hay que mirarlo, digámoslo, en el contexto de la cultura y de la costumbre evaluatoria en la región de donde se esté tasando, pero por ningún motivo se puede aducir que porque son retiros o rondas de ríos, de quebradas o zonas de protección no tienen valor, no, de ninguna manera. Para el propietario de esas tierras son tierras bastante valiosas y su monto de indemnización debe estar relacionado con dichos valores. Listo. Juan Carlos Aguirre Mendoza nos pregunta, en el caso de una servidumbre que afecte una lotificación, ¿se debe indemnizar toda la lotificación o solo las afectaciones de la servidumbre? Buenos días, Luis. Interesantísima pregunta. Mira, cuando se afectan lotificaciones o urbanizaciones o parcelaciones, es un término que usamos en diferentes latitudes de América. Evidentemente, digamos, imaginemos que tenemos una lotificación donde hay 50 lotes. La servidumbre afecta 10 lotes, o sea, quedan solo 40 posibilitados para desarrollarse. Lo primero, es evidente que esos 40 lotes deben ser indemnizados, total o parcialmente, en función de qué tan impactante haya sido el tamaño de la faja afectada versus el área de cada lote. Pero asumamos, gracias al ejercicio del ejemplo que quiero plantear, que se afectaron totalmente los 10, o sea, nuestra parcelación rebajó de 50 a 40 lotes. Surge una pregunta evidente y es, bueno, antes teníamos, asumamos que es un parque industrial, que es un parque industrial cerrado, que tiene unos gastos de administración. Antes de la existencia de la servidumbre, los costos de administración, portería, vigilancia, aseo, mantenimiento, se repartían entre 50 propietarios. Al desaparecer 10 de los lotes por la existencia de la servidumbre, porque al no ser construibles o desarrollables, literalmente hay que sacarlos de la copropiedad. Eso, o lo lógico sería excluirlos porque no tiene sentido que ellos sigan aportando cuotas. La pregunta es, ¿entre cuántos propietarios vamos a dividir los gastos de mantenimiento fijos, no los variables? Entre 40, o sea, cada unos 40 propietarios va a tener que asumir la cuota que inicialmente le correspondía, más la alícuota por los lotes que dejaron de aportar debido a la existencia de la servidumbre. Pregunto, ¿tiene lógica que ese perjuicio, que esos mayores costos los asuma quien impone la servidumbre? Yo creo que la respuesta desde todo punto de vista lógico, repito, es sí, los debe cubrir
quien impuso la servidumbre gravó de una manera injusta a los propietarios que se conservaron dentro de la copropiedad. Es un muy interesante caso el cual usted plantea. Listo, profesor. Entonces, ya nuestra última pregunta a través de nuestro Facebook. Camilo Andrés Piraján Aranguren. Antes que nada, envía un saludo desde Yopal, Casanare, Colombia. Quisiera saber si es posible compartir un ejemplo de un avalúo integral de servidumbre de hidrocarburos. Bueno, pues yo creo que eso nos tomaría bastante tiempo. Con mucho gusto, a nivel ya privado, podría brindarle algún tipo de asesoramiento, con el mayor gusto. Pero evidentemente son casos bien complejos. Ustedes los manejan y tienen amplísima experiencia en eso. Tengan, de nuevo le insisto, mucha precaución por los probables riesgos en el daño al remanente que ello implica. Una advertencia importante que vale la pena tener en esto es lo siguiente. Uno usualmente plantea el valor de la tierra en función del uso que tiene en el día. Por favor, miren la norma, que a veces los usos permitidos por la norma son bastante más amplios que los que meramente plantea el uso del día. Y tengan presente otra observación, y es que las servidumbres normalmente se constituyen a perpetuidad. Perpetuidad significa que no son ni 30, ni 50, ni 80, ni 100 años. Es a perpetuidad, es decir, hasta cuando el tubo exista, cuando la red eléctrica exista. ¿Y qué implica eso? Por ejemplo, que si usted va a una región y está mirando una tierra que tiene un uso ganadero, pero digamos, en función de ese uso ganadero establece que el grado de afectación es muy bajo. Por favor, tenga en cuenta y mire cuáles son los usos que hay en el entorno. ¿Por qué? Porque es bastante probable, y ese caso se está dando en Colombia, en donde regiones hasta hoy ganaderas se están convirtiendo en regiones de unos desarrollos de agroindustria. El mundo entero está cambiando y hay una alta tendencia de cambios de la explotación ganadera extensiva por explotación agrícola. ¿Por qué? Primero, por los daños ambientales que produce la ganadería y por la escasez de alimentos que prevén todos los expertos. Entonces, es bastante lógico pensar que esa tierra que hoy es ganadera va a estar en un horizonte de 5 años, 10 años máximo, explotada con cultivos de maíz, de sorgo, de algodón, etcétera, que son explotaciones que pueden hacerse mediante técnicas desarrolladas con equipos pesados. La existencia de equipos pesados para el desarrollo va a tener serios problemas si en el subsuelo, zona superior, es decir, poco profundidad, existen algún tipo de servidumbre. Y esa servidumbre va a impedir que las máquinas operen en su plena posibilidad. Entonces van a limitar severamente la utilización de maquinaria. En otras palabras, literalmente van a volver inútil la faja por donde pasa la servidumbre. Entonces el grado de afectación evidentemente es muchísimo más alto del que en apariencia se puede apreciar en el caso de un mero potrero dedicado a ganadería extensiva. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por su intervención. Damos por terminada entonces nuestra sección de preguntas de nuestro webinar Valoración de servidumbres bajo el concepto de la reparación integral del daño. Esperamos vernos en una próxima ocasión. Buen día, hasta luego.